Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros, con ADIA. Somos la Asociación para el Diálogo Interreligioso e Interconviccional en Aragón. Y para quienes no nos conozcáis, pese a lo que puede parecer o derivar de nuestro nombre, lo cierto es que somos una entidad laica, completamente laica, neutral y no confesional. Vamos a dar inicio al 9º encuentro anual de ADIA, que celebramos siempre para estas fechas, para enero. Y en esta ocasión el tema que queremos tratar de fondo es el tema de la espiritualidad inclusiva. Trazar un círculo para sentarnos dentro de él, en torno a él, es una práctica que solemos considerar una práctica igualitaria y democrática, puesto que un círculo a todos nos iguala. Nos sentimos reunidos muy fraternalmente en torno a ese círculo, mirándonos los unos a los otros en torno a un centro. Esto es así, pero el peligro del círculo es que el círculo está cerrado. No permite mirar hacia afuera. Excluye todo lo demás, todo lo que no está dentro de nuestro perímetro, de nuestro límite o de nuestra circunferencia. Es decir, excluye lo que está trans, lo que está al otro lado. ¿A quién hemos arrojado fuera de este círculo? ¿A quién dejamos fuera de nuestros círculos? Ese círculo que a los que estamos dentro nos hace sentirnos tan seguros, tan felices y tan fraternos. Los que quedan fuera son siempre los mismos, los otros, aquellos que desde el momento en el que trazamos un perímetro o un límite, los convertimos inmediatamente en extranjeros, en extraños. Son aquellos que quedan fuera de sitio. Pero quizá deberíamos prestar más atención a esos extraños, mirarlos con más atención. ¿Quiénes son esos extraños? La encina de Mambré, el encinar de Mambré, que todos o muchos conoceréis por la Biblia, es el lugar en el que Abraham estaba sentado en la puerta de su tienda cuando se le presentan 3 hombres completamente extraños y desconocidos. Abraham, pese a ser desconocidos, sale corriendo desde su tienda, es decir, deja su círculo, deja su centro y se postra en tierra ante ellos, porque aun siendo desconocidos, aun siendo extraños, los reconoce inmediatamente como un envío de lo divino. Abraham los acoge, les presta su hospitalidad y la hospitalidad de Abraham se convierte en un medio para el encuentro con lo divino. Si bien practicar una espiritualidad, seguir cierta corriente filosófica, tradiciones o cosmovisiones, convicciones éticas profundas, es algo natural que forma parte de la identidad de las personas. Es más, desde una perspectiva antropológica podríamos decir que la interioridad, o más concretamente la espiritual, es una dimensión fundamental del ser humano, una dimensión que sería conveniente que todos pudiéramos cultivar, practicar, educar un poquito. Pese a eso, somos conscientes de la dificultad que muchas personas LGTBIQ+ han tenido para formar parte de tradiciones religiosas o espirituales. Ser consciente de esto significa también hablar de ello, pero significa también hacer algo. Personas LGTBIQ+, las hay y las ha habido siempre en todas las tradiciones religiosas y espirituales. Y han estado, la mayoría de las veces, en silencio, sufriendo, sintiéndose responsables y culpables por su identidad, puesto que han sido condenadas, patologizadas, excluidas, juzgadas, invisibilizadas dentro de muchos espacios religiosos, siempre con miedo a no ser aceptadas, con miedo a no ser queridas, encerradas en armarios espirituales por miedo a salir y ser rechazadas. En cuanto a la postura sobre este tema de las principales religiones del mundo, desde las religiones abrahámicas, pasando por el hinduismo, el budismo, no tienen una postura monolítica sobre este tema. Esto es así porque las organizaciones religiosas y espirituales ni mucho menos son ni uniformes, ni homogéneas, ni monolíticas. Igual que en cualquier otro ámbito de la vida, en cualquier otro ámbito, están compuestas por personas con talantes distintos, cuando no opuestos, que presentan proyectos morales, aspiraciones de vida, que cambian con el tiempo a ritmos diferentes, que fluctúan y además trabajan en contextos que son necesariamente siempre cambiantes. Por otro lado, no todas las tradiciones tienen la misma capacidad de apertura hacia la diversidad, hacia la heterogeneidad. No todas valoran la heterogeneidad como algo positivo.
Es más, a lo largo de la historia, más bien, las instituciones religiosas lo que han hecho es minimizar, desoír la diversidad, la discrepancia y reproducir unos patrones, empezando por los patriarcales, que permitieran la reproducción más o menos homogénea del conglomerado institucional. En cuanto a la postura de las personas a nivel individual, habría que hacer énfasis en una idea, y es la de que una cosa es la religión oficial, institucional e institucionalizada, y otra cosa es la religión vivida. La religión vivida, sentida y experimentada por las personas que se declaran miembros de esa religión. Existe una distancia real y relevante, porque es relevante, entre lo que las instituciones hacen o dicen y lo que las personas corrientes hacen, creen o practican. Es también lo mismo que decir una diferencia entre la religión y la espiritualidad personal, íntima, vivida y vivificada. Por último, también hay que tener en cuenta a nivel individual que muchas personas de este colectivo de diversidad han preferido vivir su espiritualidad fuera de cualquier tradición o de cualquier organización o comunidad religiosa o espiritual, o bien porque piensan que de esta manera podrían estar controladas ideológicamente, o bien porque no se sienten aceptadas, representadas por estas organizaciones o por estas comunidades. Aunque la postura de las instituciones religiosas en su mayoría es una postura conservadora, también es verdad que en casi todas las tradiciones e iglesias se han abierto espacios específicos, grupos específicos con sus denominaciones inclusivas. Espacios, grupos que dan apertura, bienvenida a las personas de este colectivo. Por ejemplo, dentro del cristianismo, probablemente hoy en día las comunidades más inclusivas son comunidades ecuménicas, comunidades protestantes, también iglesias anglicanas. Especial referencia lo amerita por el trabajo que ha hecho la Iglesia Evangélica Española, y hay que mencionar la IECM, que es la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Tiene presencia en España, es una denominación cristiana global que se funda desde el principio específicamente para dar servicio religioso y espiritual a las personas LGTBI. En el budismo, por ejemplo, no podemos hablar de denominaciones estructuradas inclusivas, no porque el budismo no acoja a este colectivo, todo lo contrario, sino porque en el budismo va a ser una cuestión que depende del sentir individual de cada practicante, y también porque no hay una autoridad central dogmática en materia de sexualidad. En general, en las comunidades budistas occidentales, todas las personas LGTBIQ+ son muy bien recibidas. Y además porque el budismo, como nadie, trabaja un valor importante, importantísimo, que es el de la compasión. Por supuesto, todos estos grupos de inclusión dentro de religiones concretas hay que valorarlos positivamente, muy positivamente. Pero quizá también de futuro se podría plantear otra posibilidad. ¿No sería mejor normalizar definitivamente el desarrollo de la necesidad religiosa y espiritual de los miembros de este colectivo? Por supuesto, hablamos de las personas que así lo deseen. Normalizarlo en pie de igualdad con el resto de miembros de una comunidad, es decir, fomentar un camino espiritual más auténtico y radicalmente inclusivo, de manera que estas personas formen parte de manera genuina, que sean miembros plenamente activos de las comunidades y que no se sientan como un grupo tolerado o integrado. Hablamos de fomentar una espiritualidad inclusiva, no discriminatoria, una espiritualidad que valida todas las identidades, todas las experiencias, viendo la diversidad como una manifestación de lo divino, nunca como un problema y, por supuesto, nunca como una desviación. Y además ello partiendo de una premisa que es una premisa jurídica, y es que la expectativa, la posibilidad o el deseo de conectar con lo trascendente, con lo divino, de buscar un pleno sentido en esta vida, la búsqueda de un sentido profundo, es un derecho humano universal básico de toda persona, y no importa en absoluto ni su orientación sexual, ni su identidad, ni su expresión de género. Hay que tener en cuenta, y así lo hacemos, que las iglesias, las comunidades religiosas, espirituales, son organizaciones ideológicas. Es decir, tienen derecho a tener su propia ideología, su propio ideario. Tienen además autonomía en la administración de sus asuntos, puesto que estamos ahora ante el ejercicio colectivo de un mismo derecho,
que es el derecho a la libertad de conciencia, en una modalidad más concreta, el derecho a la libertad religiosa. Y, por supuesto, dentro de este derecho pueden tener opiniones distintas sobre la diversidad sexual o sobre la identidad o la expresión de género. Pero también pensamos que quizás sus representantes, sus autoridades, deberían tener presente que no parece coherente utilizar un patrimonio espiritual, una tradición religiosa y o espiritual, precisamente para excluir a un colectivo de personas. Por otro lado, tienen la responsabilidad como organizaciones que son, como entidades, de contribuir a fomentar la expansión y aplicación de los derechos humanos. Y, por último, tienen la responsabilidad ética y moral de condenar cualquier tipo de violencia física, verbal o psicológica contra cualquier miembro integrante de este colectivo. No pueden callar, no pueden mirar hacia otro lado, no se puede tolerar el maltrato contra nadie. Esto es un ejercicio de inclusión, un ejercicio de respeto y, es más, es un ejercicio de justicia y brota precisamente de constatar el desprecio, la exclusión real, la inserción marginal, siempre extramuros, que tienen estas personas en las tradiciones religiosas y espirituales. Por ello, tracemos un círculo para asentarnos dentro de él, pero esta vez un círculo en el infinito. Un círculo cuyo centro está en todas partes y cuyo perímetro o límite no está en ninguna parte, porque al ser infinito no tiene límites que lo contengan, no hay una fuera del infinito, porque el infinito lo contiene todo. Gracias, y ahora vamos a dar paso al primer ponente que nos acompaña, al que en primer lugar no puedo sino decirle gracias, Juanjo. Juanjo ya es conferenciante, es un escritor muy conocido, pero es también un amigo, no puedo ya considerarlo de otra forma que no sea un amigo. Ha participado en ADIA más de 1, 2 y 3 veces y hoy, gracias Juanjo por venir, porque sé que tienes la agenda muy llena y muy ocupada. Juan José Tamayo Acosta es doctor en teología, es doctor en filosofía. Ha sido cofundador de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII, profesor invitado en numerosas universidades latinoamericanas, europeas y estadounidenses. Ha sido director de la Cátedra Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría en la Universidad Carlos III de Madrid. Es figura clave en la teología de la liberación, la teología feminista y el diálogo interreligioso e intercultural en Europa y en América. Entre autoría y coautoría, Juan José Tamayo en este momento ha publicado más de 90 libros. Concretamente voy a citar los 2 últimos, además los tenemos al final de la sala por si alguien los quiere comprar. En 2024, su penúltima publicación, Hacia una espiritualidad liberadora, publicada por Herder, y en 2025, este año, Cristianismo radical, publicado por Trota Editorial. Juanjo, cuando quieras, tienes la palabra. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un placer volver de nuevo a Zaragoza de la mano de Belén Salanova. Son ya muchos encuentros en los que he participado y en este momento pues me siento muy agradecido y muy en sintonía con el proyecto y el trabajo que están llevando a cabo en ADIA. Y en ese sentido me parece que tanto Belén Salanova como Javier Martín son, aparte de entrañables amigos, el alma de esta asociación y de este colectivo. Es un colectivo hermano de otro que tenemos en Madrid que se llama ADIM, para Asociación para el Diálogo Interreligioso, y hemos cambiado la M de Madrid por la I, intercultural. Y en ese sentido, pues me siento muy a gusto. Siempre que he venido a este espacio, a este escenario, me he sentido muy bien acogido y, sobre todo, intentando siempre no dar lecciones, sino aprender de todas y todos ustedes. Y estoy también muy contento de acompañar en este encuentro a mis contertulios, que son los que tengo a mi izquierda, Josefa y Javier. He podido conocerles
brevemente en estos 15 o 20 minutos que hemos interactuado desde el hotel hasta aquí, y realmente me parece que son de una riqueza extraordinaria, tanto en su experiencia vital como en su ejemplaridad y en su testimonio. Mi intervención, que voy a intentar leer de una manera asequible, porque tengo una cierta incontinencia verbal, aparte de otras incontinencias no confesables, ¿no? Y por eso tengo que hacer mi propio control para no extenderme indefinidamente. Y el título que he puesto a esta conferencia es «Más allá de la heteronormatividad y de la binariedad sexual, el desafío a las religiones». La estructura es una breve introducción, luego un desarrollo, como me ha pedido Belén, de exposición general sobre el tema en las diferentes tradiciones religiosas y finalmente una conclusión. En la introducción expongo que diferentes campos del saber, como son la ciencia, la filosofía, el derecho, la teología e instituciones como las religiones, están construidas a partir de referencias androcéntricas, es decir, centradas en el varón como referente de lo humano y el varón como modelo de virtudes y de comportamientos a imitar y a seguir, por muy inmorales que esos comportamientos sigan. Pero también habría que decir que estamos ante una exclusión y una marginación de sujetos que no encajan en las pautas heteronormativas y de la binariedad sexual. ¿A qué da lugar todo esto? Pues a un largo listado de sujetos marginados, considerados como, con estos adjetivos, todos ellos muy necesarios, como abyectos, pecaminosos, enfermos y hasta delincuentes. En relación con ese reconocimiento, consideración como delincuentes, leía estos días una especie de autobiografía de Álvaro Pombo. Seguramente recuerdan a Álvaro Pombo, un gran escritor y un gran novelista que el año pasado recibió el premio Cervantes. Dice él, o cuenta en esta autobiografía, que estaba cancaneando, así lo dice, en los años 50 y 60 por la Plaza de España, ¿no? Y en ese momento, en ese cancaneo, pues es detenido y conducido a la Dirección General de Seguridad. Recuerda que en ese momento era profesor de una escuela, de un colegio del Opus Dei. Le hubieran condenado dentro de la ley de vagos y maleantes si no hubiera sido, por supuesto, dice él, haberse encontrado en la Dirección General de Seguridad con el que entonces era director general, Carlos Arias Navarro, que le reconoció por el apellido. Él pertenece a una familia burguesa de Santander y el Pombo pues era un apellido muy conocido en ese momento. Y dice que el encuentro con Carlos Arias Navarro, que le reconoció por el apellido, fue el que le salvó de haber recibido una fuerte paliza y haber sido detenido ese día. El listado que acabo de citar se sustenta en unos marcos de pensamiento articulados a partir de una visión dualista y dicotómica de los sujetos y de la realidad. ¿Y cuál es ese dualismo? Pues cielo y tierra, hombre y mujer, sagrado y profano, Dios y ser humano, alma y cuerpo, razón y corazón, religión y política, ser humano y naturaleza, contemplación y acción, y en el tema que nos ocupa, heteronormatividad y LGTBIQ+. La tendencia social es a clasificar el sexo con categorías dobles. Primero, categoría de bueno, legítimo, normal, natural y normativo para las relaciones heterosexuales.
y malo, anormal, antinatural, maldito, ilegítimo e inmoral para otro tipo de relaciones. Seguramente que en esta doble adjetivación recordarán cómo todavía sigue vigente, pero sobre todo lo vivimos en nuestra etapa pues, de juventud y de madurez, no solo durante el franquismo, sino que en los años siguientes a la transición democrática. La sexualidad, y esto yo creo que es muy importante destacarlo, afirma este gran pensador Michel Foucault, es un constructo humano, no una entidad biológica. Es algo construido socialmente y vinculado intrínsecamente al conocimiento, al poder y al discurso. Es decir, la construcción del sexo malo, del sexo antinatural y del sexo natural y normativo es una construcción de la mente, una construcción del discurso y, sobre todo, una construcción del propio poder en el que nos inmergimos de una manera totalmente incontrolada, ¿no? Es un punto privilegiado desde el que analizar la dinámica del poder en la sociedad. Yo creo que es muy importante esta idea, cómo se trabaja y cómo se opera en relación con el sexo y con el género es una prueba clarísima de cómo actúa el poder y cómo se comporta autoritariamente, ¿no? El género, como observa Judith Butler, no es algo innato, sino que se copia y se hace inconscientemente. Nada es realmente un género desde el principio. Dice ella, el género es performativo. Son las acciones con marca de género las que crean el género. Se trata de conductas que pasan desapercibidas y se asignan a géneros específicos. Es lo que crea la ilusión de que hay una identidad innata de hombre o mujer que las influye, cuando lo cierto es que son las acciones las que dan lugar a la identidad de género. Me parecía importante esta introducción para situar el tema de una manera más global, para mostrar cómo esas identificaciones que hacemos de sexo pecaminoso, antinatural o de estas otras concepciones de sexo normal, moral, natural, etcétera, etcétera, están construidas desde el poder, desde el conocimiento, desde el discurso y desde el imaginario social que nos ha marcado, diríamos, estas pautas. Y a partir de aquí voy a hacer un análisis global, como me ha pedido Belén, que de alguna manera ella también lo ha elaborado y en algunos casos voy a repetir lo que ella haya dicho, vinculando este tema con las religiones. Y la primera afirmación que me gustaría hacer es que en cuestiones de sexualidad las religiones responden dan respuestas del pasado a preguntas del presente. Entonces hay una instalación en una etapa anterior en la que se encontraban enormemente cómodas porque además controlaban todo lo que tenía que ver con la sexualidad y al mismo tiempo también, ¿qué ha pasado? Que cuando las religiones se sabían todas las respuestas, les cambiaron las preguntas. Y en ese cambio de preguntas al que no han sabido responder de una manera coherente con los cambios que se han producido en la sociedad. La sexualidad y la diversidad sexual son temas centrales hoy en las discusiones morales, teológicas y éticas, ¿no? Sobre todo en las principales religiones del mundo, desde el cristianismo y el judaísmo hasta el islam, pasando por el hinduismo y el budismo, cada tradición religiosa ha desarrollado su propia perspectiva sobre la conducta sexual, sobre el género y las relaciones humanas. Estas posturas, en muchos casos,
y esto es muy importante y en España lo estamos viendo hasta nuestros días, estas posturas en muchos casos han influido en las legislaciones, las normas sociales y las actitudes culturales hacia la homosexualidad, la transexualidad y otras expresiones de la diversidad sexual. Claro, el estudio de la sexualidad en las religiones no solo implica un análisis doctrinal, sino que también una comprensión de cómo estas enseñanzas impactan en la vida de las personas, ¿no? Para muchos creyentes, y eso es un verdadero drama, y ya se ha referido al caso Belén, para muchos creyentes las normas religiosas sobre la sexualidad son guías morales incuestionables, ¿no? Mientras que para otros pueden representar fuentes de conflicto, sobre todo en relación con las identidades u orientaciones sexuales que no se ajustan a lo que está formalizado dentro de la ortodoxia moral y doctrinal en las religiones, ¿no? Y en ese sentido me gustaría destacar, y esa es la clave de mi exposición en este breve recorrido por las diferentes religiones, me gustaría destacar la pluralidad de manifestaciones y pluralidad de prácticas que se dan en una misma religión. Por ejemplo, en el caso del cristianismo, pues el cristianismo ha tenido una postura históricamente conservadora, ¿no?, en cuanto a la sexualidad. Y la base, en buena medida, porque claro, el Evangelio, la Biblia cristiana, el mensaje de Jesús de Nazaret y su propia práctica, nada dicen de la sexualidad. Pero ¿dónde se han alimentado para tener esa actitud el anti-LGTBIQ+? Pues en algunos textos, en el caso del cristianismo y del judaísmo, de la Biblia hebrea, ¿no? El caso del Levítico, del 8:22, y el caso también dentro del cristianismo en la soflama tan fuerte que hace Pablo de Tarso contra la homosexualidad en su carta a los romanos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, muchas denominaciones cristianas han condenado las relaciones homosexuales contrarias, y esto es lo grave, contrarias al designio divino. Es decir, el designio divino tiene un proyecto sobre la sexualidad y las relaciones afectivo-sexuales que se atiene al texto del Levítico y a la carta de Pablo a los romanos, y por tanto todo aquello que se distancia o que se diferencia o se aleja va en contra del designio divino. Fíjense la carga que esto tiene, ¿no?, para un problema de conciencia, para un creyente confeso y convicto que considera que comportarse de manera distinta a la heteronormatividad y a la binariedad social, sexual, pues es un atentado contra el proyecto de Dios para la salvación de los seres humanos, ¿no? La Iglesia Católica, por ejemplo, pues en el Catecismo de la Iglesia Católica, que se aprobó en la época en que era presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe el cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, pues considera que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Si bien añade una coletilla después, porque claro, le parece tan duro considerar esos actos desordenados, que dice que las personas que tienen esos actos, cometen esos actos desordenados, deben ser tratadas con respeto y con dignidad. No faltaba más que el Catecismo de la Iglesia Católica de principios de los años 90 dijera que hay que eliminarlos de la convivencia cívica, ¿no? Y claro, pues esto ha generado una fuerte controversia en países en los que los derechos LGTBIQ+ han avanzado significativamente, llevando a debates internos entre progresistas y tradicionalistas.
Y bien es verdad que quien ha suavizado un poco esa idea de actos desordenados ha sido el Papa Francisco. No de una manera valiente, no de una manera decidida cambiando de paradigma, pero sí diciendo, recordáis, cuando volvió de su primer viaje a Brasil en julio del año 2013, el año en que fue elegido pontífice, a preguntas de un periodista dijo, bueno, ¿y quién soy yo para juzgar moralmente a una persona homosexual? Si realmente tiene un comportamiento acorde con las normas de convivencia de cualquier comunidad cívica, ¿no? Pero aún así todo, él volvió a insistir en que era un comportamiento alejado de lo que son las relaciones afectivos sexuales normales, ¿no? Ahora, también hay que decir, como ha subrayado Belén, que no todas las corrientes cristianas mantienen esa visión restrictiva, ¿no? Algunas iglesias protestantes, la propia comunidad metropolitana, ciertas ramas del anglicanismo, pues han adoptado posturas inclusivas, permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo, la ordenación, por ejemplo, de clérigos LGTBIQ+, etcétera, ¿no? Y estos grupos, fíjense que, claro, todas estas actitudes que podríamos llamar heterodoxas o heréticas desde el punto de vista moral, pues tienen también su fundamento, ¿no? Y frente a los textos que las jerarquías y los magisterios oficiales de las religiones citan para considerar que todo lo que tiene que ver, todo lo que sale de la heteronormatividad y de la binariedad sexual está en contra del proyecto divino, pues estos otros grupos cristianos del LGTBIQ+, pues argumentan también con otros textos y dicen cómo es posible que se considere pecaminoso un comportamiento como este cuando Pablo de Tarso dice en la carta a los Gálatas, ya no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil. Claro, evidentemente, yo creo que con ese texto se desmonta todo lo que tiene que ver con la condena de ese tipo de actos, ¿no? Y además yo creo que este enfoque está ganando terreno en las últimas décadas, si bien es verdad que la jerarquía es igual, que sea la española, la francesa, la estadounidense, con el patrocinio y el protagonismo y la guía del Vaticano, sigue siendo totalmente excluyente y no inclusiva, ¿no? Por lo que se refiere a la transexualidad y a las identidades de género no binarias, pues también se está produciendo un gran debate dentro del cristianismo, ¿no? Hay algunas denominaciones que rechazan cualquier tipo de transición de género, pero otras han comenzado, y yo creo que con toda razón, a aceptar a personas trans en sus congregaciones, reconociendo su identidad como parte de la diversidad humana creada por Dios. Es decir, yo creo que estamos en un momento, en un cambio de paradigma importante, y es pasar de lo único a lo múltiple, y de lo múltiple a todos los niveles, multiplicidad de culturas, multiplicidad dentro de la naturaleza con la diversidad de la biodiversidad, multiplicidad o multilateralidad en las cuestiones políticas y a todos los niveles. Y en ese sentido yo creo que dentro de esta idea de la pluralidad de lo uno a lo múltiple entra también este reconocimiento de la pluralidad dentro de la diversidad afectivo-sexual. Sobre el judaísmo, ¿qué podríamos decir? Pues yo creo que algo parecido a lo del cristianismo, ¿no? El judaísmo pues tiene una relación muy compleja con la sexualidad, ¿no? Y con la diversidad sexual. Por ejemplo, pues las escrituras hebreas, particularmente la Torá, contienen pasajes que prohíben las relaciones
homosexuales, ¿no? El Levítico que he citado anteriormente y el famoso texto sobre Sodoma y Gomorra, ¿no? Y eso pues ha llevado al judaísmo ortodoxo y ultraortodoxo a mantener una postura tradicionalmente restrictiva. Pero hay que reconocer, y de una manera especial dentro del judaísmo, la pluralidad de corrientes y de tendencias. Y cada una de esas tendencias pues interpreta los textos de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, los ortodoxos pues rechazan radicalmente cualquier práctica homosexual, mientras que los movimientos reformistas y los conservadores han adoptado posturas más abiertas, por ejemplo, pues permitiendo rabinos LGTBIQ+ y celebrando matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema dentro del judaísmo? Pues cómo conciliar las leyes religiosas de la revelación con los derechos humanos. Y estas tendencias, que yo creo que tienen cada vez más peso, más reconocimiento y más seguidores y seguidoras dentro del judaísmo, que son las tendencias conservadoras. El concepto conservador dentro del judaísmo no es el mismo que utilizamos a nivel político o a nivel religioso dentro del catolicismo, ¿no? Porque las tendencias conservadoras lo que hacen es interpretar los textos sagrados del pasado acorde con el reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? Y lo mismo cabe decir de las tendencias reformistas, ¿no? En cuanto a la transexualidad, pues el judaísmo también presenta un panorama diverso, ¿no? Algunas autoridades religiosas no reconocen, sobre todo las ortodoxas, no reconocen el cambio de género, ¿no? De sexo, mientras que otras, especialmente esas dos tradiciones que he indicado, aceptan a las personas trans como miembros legítimos de la comunidad. Incluso se ha dado un paso adelante muy importante, ¿no? Que es desarrollar rituales y bendiciones para celebrar esas transiciones, mostrando una adaptación de la tradición religiosa a las realidades contemporáneas. Es decir, yo creo que ni en el caso del cristianismo y del judaísmo, lo mismo que en el islam, no se pueden leer los textos con ojos de los muertos, considerando que un texto solo significa aquello que se deduce de su literalidad. Claro, porque ya decía Nietzsche, ¿no? No existen los hechos, sino la interpretación. Y lo mismo cabe decir, no existen los textos, sino la interpretación. Y en ese sentido, podríamos decir algo parecido del Islam, ¿no? El Islam tiene una visión muy compleja, como todas las religiones, de la sexualidad y de la diversidad sexual, ¿no? Los textos sagrados, en particular del Corán y de los hadices son los dichos y hechos del profeta, de Mahoma, que no están recogidos en el Corán, ¿no? Entonces, claro, tienen textos, pasajes que han sido interpretados tradicionalmente como una condena de las relaciones homosexuales, ¿no? Por ejemplo, pues la famosa historia de Lot y el Sodoma y Gomorra, que se repite tanto en la tradición judía como en la tradición musulmana. Y esos textos pues los utilizan para prohibir la homosexualidad. Y lo mismo cabe decir de la Sharia, la ley islámica, ¿no? Que aplicada estrictamente pues puede desembocar en castigo para todos estos colectivos LGTBIQ+, hasta el punto de la pena de muerte en por lo menos 6 o 7 países de mayoría musulmana que se rigen por el Corán, la Sunna y
y la Sharia, ¿no? Pero claro, también hay que decir que lo mismo que en las otras dos religiones existen corrientes reformistas y progresistas que buscan interpretar estos textos a la luz del contexto histórico y de los valores de los derechos humanos, ¿no? Hay incluso colegas, amigos míos, que son académicos musulmanes que argumentan, yo creo que con razón, que el Corán no condena la orientación homosexual en sí, sino actos específicos de violencia e injusticia cometidos por el pueblo de Lot. Fíjense la interpretación tan correcta que yo creo que hacen de esos textos que hablan de Sodoma y Gomorra. Dicen, ¿cuál fue el problema de Sodoma y Gomorra? No fue una condena de la homosexualidad, sino que fue una defensa de la hospitalidad, que es uno de los valores fundamentales de las comunidades hebreas, de las comunidades judías. Y segundo, la interpretación que ellos dan no es tanto la condena de la homosexualidad, cuanto la violación de los ciudadanos de Lot contra esos varones a quienes exigen a Lot que los saquen para disfrutar de ellos. Claro. Por eso es tan importante la interpretación, es decir, los textos del pasado no pueden ser considerados válidos desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista moral, sino que deben ser reinterpretados. Además, yo creo que hay una cosa obvia, ¿no? Los propios textos de la Biblia hebrea, de la Biblia judía y del Islam y del Corán son textos interpretados. Ya los textos tienen en sí una interpretación. ¿Por qué entonces a lo largo de la historia no van a ser reinterpretados a la luz de los nuevos fenómenos, ¿no? No sé cómo ando de tiempo, no quiero sobrepasarme, porque en este caso la democracia requiere que compartamos equitativamente el tiempo. ¿Cuánto me falta? 5 minutos, 5 o 7, muy bien. De las otras religiones ya ha hablado, creo, al principio el Belén, y no voy a añadir nada más, es decir, el hinduismo. El hinduismo, pues, en general no tiene problemas con el LGTBIQ. ¿Por qué? Porque hay incluso deidades como Shiva que cambian de sexo y que, por tanto, pues no establecen una especie de normativa de hombre y mujer y de relaciones heterosexuales como únicamente válidas, sino más bien consideran pues un respeto a las distintas manifestaciones, ¿no? Y del budismo, ya lo ha dicho muy bien Belén, ¿no? El budismo, primero, habría que dudar que sea una religión. Aunque yo creo que en este momento sí se puede considerar religión, porque tiene toda esta configuración, sobre todo cultural, litúrgica y religiosa. Pero lo más importante para el budismo no es regular el tipo de relaciones afectivos sexuales, ¿no? Es verdad que el propio Dalai Lama, que es muy respetuoso de la diversidad sexual, pues considera lo mismo que hace la Iglesia Católica, ¿no? Considera que el modo más perfecto de ser budista es ser monje, renunciar a la propia afectividad sexual, ¿no? Pero eso, aunque coincide con las jerarquías católicas, sin embargo, en lo que no coincide es en considerar la legitimidad de la diversidad afectivo-sexual. ¿Por qué? Porque para el budismo el problema es cómo superar el sufrimiento. Y ahí no hay principios morales represivos, sino que son principios morales que se basan fundamentalmente, como ha dicho Belén, en la compasión. Y la compasión pues no puede considerar el pecado o no puede considerar a las personas que no siguen el horizonte binario sexual o el horizonte heteronormativo, no pueden considerarlas como antinaturales. Y la conclusión, el desafío
que tienen hoy las religiones es desmantelar el sistema binario y dicotómico y abandonar el totalitarismo de la identidad que nos hace rígidos, que nos hace monolíticos, y abrirse a la multiplicidad de ecos contradictorios que nos habitan, ¿no? Hay que abrir el relato de las subjetividades de las religiones a un proceso fluido, más allá de los esquemas dualistas oposicionales y de una división jerárquica entre nosotros y los otros, ¿no? Es necesario abrir la experiencia humana a una realidad que es plural y dinámica, también en la lectura de nuestros cuerpos y nuestras relaciones íntimas, que no se vean obligadas a ubicarse en uno de los polos de lo binario masculino-femenino. Las religiones deben crear comunidades inclusivas donde quepan todas las identidades de género en igualdad de condiciones. No solamente es respetar, no solamente es decir que hay que tener consideración con ellas y hacer una especie, como dicen en el catolicismo, de pastoral de los del LGTBIQ, porque yo creo que eso, claro, es una forma también de discriminar. Entonces hay que respetar todas las identidades afectivo-sexuales en igualdad de condiciones, siempre, claro está, que esas relaciones sean unas relaciones igualitarias, unas relaciones simétricas y no sean unas relaciones opresivas. Con esto queremos multiplicar los géneros, pues no tanto multiplicar los géneros, sino reconocer como sujetos que somos sujetos nómadas. Lo dice una gran feminista que se llama Braidotti, ¿no?, en un libro que recomiendo, Sujetos nómadas, ¿no? Es decir, somos sujetos en tránsito, el movimiento, híbridos, frágiles, imperfectos e incompletos, ¿no? Y en ese sentido me gustaría terminar con dos citas. Siempre me gusta terminar mis intervenciones con citas de otras personas que tienen mucha más autoridad que yo, y si ratifican lo que yo digo, pues bien está; si lo matizan, mucho mejor todavía, ¿no? Una cita es la del filósofo francés Michel Foucault, que cité anteriormente, y dice: se trata de pensar el sexo sin la ley. Claro, sin la ley represiva y opresora. Dice, y a la vez se trata también de mantener el poder sin el rey. Y aquí yo añado, sí, en este caso, sin el poder de las autoridades religiosas, ¿no? Y el segundo texto, que a mí siempre me ha atraído sobremanera y que viene al punto en este tema que estamos tratando hoy, que lo leí hace muchísimo tiempo, es un texto de Eduardo Galeano, en el libro de los abrazos. No sé si lo recuerdan. Dice la Iglesia: el cuerpo es pecado. Dice el mercado: el cuerpo es un gran negocio. Dice la ciencia: el cuerpo es una máquina. Y dice el cuerpo: yo soy una fiesta. Bueno, pues el día en que los sacerdotes, imames, ayatolás, rabinos, gurús, lamas, sabios de las comunidades indígenas, teólogos de las diferentes religiones respeten la pluralidad de identidades sexuales y consideren el cuerpo como una fiesta, y una fiesta la práctica afectivo-sexual en sus diferentes formas, de manera, claro, no opresiva, sino liberadora, habrá comenzado una nueva era y la liberación de los seres humanos habrá dado un salto cualitativo. En el momento en que los sacerdotes en el confesionario eliminen los penitenciarios, que son esos textos que establecen el tipo de penitencia que hay que imponer por determinados pecados, y consideren que
las relaciones afectivos sexuales en una situación de normalidad y de equidad y de igualdad, consideren que eso es una fiesta y que ellos mismos la practiquen, posiblemente habrán liberado a muchos creyentes de los sufrimientos que han tenido que soportar a lo largo de la historia. Me gustaría que este consejo lo siguieran confesores, padres espirituales y otro tipo de personas que intentan controlar nuestra conciencia, y con el control de nuestras conciencias lo que nos hacen es ser menos felices, nos hacen infelices y desgraciados. Muchas gracias. Bueno, gracias, Juanjo. Muchas gracias por tu ponencia y tu aportación. Vamos a escuchar ahora la ponencia de Javier Izquierdo. Javier Izquierdo ha estudiado teología en la Facultad del Norte de España y en la Facultad Loyola de Granada. Es sacerdote de la Comunidad Apostólica de Fronteras Abiertas de la Iglesia Católica No Romana. Javier, cuando quieras. Buenas tardes. Querría empezar confesando que me acerco a ustedes con pudor, con temor y temblor, y más después de escuchar a nuestros dos compañeros. Sobre todo, pues, Juan José, que uno ha estado estudiando y siempre a la sombra de sus libros y artículos. No quiero decir con esto lo mayor que eres, ya sabemos que tienes menos años que libros, pero es impresionante el haber estudiado y estar en la misma mesa con alguien que has manejado sus libros, ¿no?, durante mucho tiempo. Y conocer a Josefa, que son estas personas que Dios nos concede ponernos cada día en nuestra vida, que con su testimonio y conocerla personalmente, pues sin duda nos hace y nos ayuda a ser mejor cristianos cada día. Lo que les voy a plantear hoy no es una clase de teología bíblica, ni hermenéutica, ni nada. Es una reflexión en voz alta sobre esos textos que desgraciadamente se han utilizado como arma arrojadiza para tratar a ciertas personas desde púlpitos, cátedras y demás. Es un tema complicado porque hace referencia a la relación que tenemos personalmente con nuestro Dios desde la Biblia. Y cada confesión, nos guste o no, tenemos una relación con la Biblia muy distinta. Sin mejor ni peor, no quiero criticar a nadie, ¿no?, pero por poner un ejemplo, la Iglesia Católica Romana, todo el tema de la reflexión y cómo se tiene que entender la Biblia tiene que partir obligatoriamente desde el magisterio. Las iglesias reformadas son mucho más libres a la hora de acercarse a la reflexión. A lo que quiero es, aprovechando que Josefa nos ha esponjado el corazón, que los textos que voy a hacer referencia los reflexionen ustedes desde esa relación diaria que tengan con la palabra. Vamos a dejar un poquito de lado, quizá, el peso del magisterio, lo peligrosos que somos los curas, etcétera, etcétera. Vamos simplemente desde mi forma de ser, desde mi forma de vivir mi cristianismo o mi espiritualidad, ¿esta forma de interpretarlo encaja en mi día a día? Eso es lo que les voy a plantear hasta que Belén me diga 5 minutos. Vamos allá. ¿Cómo afirmar qué es lo que es pecado según la Biblia? La mayoría de quienes se consideran cristianos que creen en la Biblia están bastante convencidos de que conocen concretamente qué dice la Biblia sobre la homosexualidad. La homosexualidad está mal, es una perversión maldita, es un crimen contra la natura, es el pecado más atroz. Hay otros muchos epítetos negativos para ella, además, y la consecuencia es que parece que incluso queda muy poco margen para el análisis y la discusión.
Los autores del Antiguo y del Nuevo Testamento dedican un espacio minúsculo al tema de la homosexualidad si se compara con el que dedican al pecado de la idolatría o a los detalles rituales del culto en el templo, por ejemplo. En los 4 evangelios, como bien nos ha indicado Juan José, que es tan grande el tío que casi me chafa la ponencia, en los 4 evangelios es que no hay ni un solo versículo, ni uno, sobre la homosexualidad. Ya sé que el argumento silentio del silencio no tiene mucha fuerza, pero sí que sugiere algo. El que Jesús, de hecho, parezca o bien haber ignorado por completo el tema, o bien haberlo tocado tan poco que nada de lo que hipotéticamente hubiera dicho al respecto se haya recogido ni recordado, tiene que resultarles terriblemente molesto a quienes consideran que la homosexualidad es el pecado más horrendo. El juicio que hacen estas personas solo expresa su deseo, no muy bien fundado, pero sí vigorosamente expresado, de que Dios y Jesús estén de acuerdo con ellos, pero nada más. Yo por mí podríamos terminar aquí. Es cierto que hay pasajes bíblicos que parecen condenar claramente la actividad homosexual. Examinaré ahora estos pasajes, intentaré identificar su origen histórico, extraer su significado para la comunidad de fe que los produjo, situarlos en el contexto cultural y teológico e indagar tanto en los conocimientos de aquellos cuyas palabras habrían de convertirse en escritura, como en la posibilidad de que no todas sus percepciones fueran objetivas y veraces. Es probable que descubramos 2 cosas: que no todo lo que está escrito en la Biblia es eterno y, además, que no todo es necesariamente cierto. Se supone que la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra es la primera referencia bíblica a la homosexualidad. De Sodoma se deriva sodomía y sodomita y el verbo sodomizar. Es extraño, pero parece que muy pocas personas se han preocupado de leer completo el texto de Génesis 19 y tan seguros están de saber lo que significa que no quieren complicarse con otros hechos, especialmente si son bíblicos. Sin embargo, en este encuentro no podemos contentarnos con la ignorancia, de modo que dirigiremos nuestra atención hacia el episodio de Sodoma tan citado para condenar la homosexualidad. El trasfondo de este episodio comienza precisamente un capítulo anterior. Sodoma y Gomorra está en Génesis 19, pues nos tenemos que ir precisamente a Génesis 18. Hay un problema en nuestras celebraciones. En las iglesias católicas tenemos un problema. Tenemos varios, pero tenemos un problema. Y es que nuestros fieles, no hemos sabido inculcar ese amor a la palabra que tienen, por ejemplo, nuestros hermanos de la Reforma, que manejan la Biblia como si aquello fuera, vamos. En cambio, nosotros tenemos una relación extraña con la palabra y es a partir de las celebraciones litúrgicas. ¿Qué pasa? Que las celebraciones, los textos litúrgicos de la misa, por ejemplo, o de la Eucaristía, están ametrallados. O sea, no siempre el texto es continuo. Si ustedes vieran las rúbricas, la parte roja, muchas veces parece el número de teléfono de alguien, porque es Juan 12, 15, 18, 19, 23 y 15 otra vez. Entonces, no siempre estamos escuchando la palabra de Dios de una forma continuada, con lo cual alguien ha seleccionado, no sé quién, alguien ha seleccionado los párrafos de un texto que quieren que oigamos, mientras que las iglesias de la Reforma, Biblia en mano, porque no tienen leccionarios, eso los ha salvado, no tienen leccionarios, Biblia en mano son los versículos que entren. No existe el versículo 23a como tenemos nosotros. O sea, si el texto se lee entero, de arriba a abajo. Bueno, nos vamos a Génesis 18. Y es que hace muchos, muchos años, un hombre llamado Lot, sobrino de Abraham, vivía en la ciudad de Sodoma. Nos ha comentado
Belén, todo el episodio de la encina de Mambré, ahí que empieza todo el tinglao. Entonces, como Abraham se iba a convertir en una nación grande y poderosa, acuérdense de la promesa, etcétera, etcétera, porque por lo que todas las naciones de la tierra serían bendecidas, el Señor decidió confiar a Abraham sus planes para la ciudad de Sodoma. Como el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta y su pecado es muy grave, bajaré y veré si se han comportado según este clamor. Si no, lo sabré. Hay que señalar dos cosas de este pasaje. Primero, que no se indica cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra. Segundo, que se presenta a Dios de un modo muy antropomórfico y además como alguien limitado. Es un señor que no sabe qué está pasando en el mundo. Ha oído informes, un clamor que le llama la atención y desciende para ver si los informes son o no exactos. Ciertamente, no hay omnisciencia en este Dios del Antiguo Testamento. Los dos mensajeros dieron la vuelta y se fueron hacia Sodoma, mientras Abraham quedó de pie delante del Señor. Recuerden que de los tres personajes, uno parece ser el Señor y dos son angélicos, y comenzó el rito típico de negociación que en Oriente Medio sirve para rebajar el precio de una mercancía, en este caso, el juicio y el castigo. ¿Destruirás al justo con el malvado?, comenzó diciendo Abraham. Supongamos que haya 50 justos en la ciudad. ¿Destruirás la ciudad y no la perdonarás por 50 justos que haya en ella? Después de haber ganado la disputa inicial, llega a reducir a Abraham, que debía ser cabezoncico, hasta 10. Los dos mensajeros divinos y el Señor llegan a la puerta de Sodoma. Lot se levanta para recibirlos y ofrecerles la hospitalidad que cabía esperar y sin la cual, en aquella época, un viajero no podría sobrevivir. Y les dice: venid a casa de vuestro siervo, pasad la noche y lavad vuestros pies, entonces podréis levantaros temprano y seguir vuestro camino. Cuando se preparaban para dormir, todos los hombres de la ciudad, y dice el texto, desde el más viejo al más joven, rodearon la casa de Lot y exigieron la entrega de los huéspedes para que podamos conocerlos. Y recordemos aquí el sentido de la palabra conocer en la Biblia, que viene de Génesis 1, etcétera, etcétera, cuando Adán conoció a Eva y la conoció y concibió. De modo que no hay duda de que había un interés sexual en la multitud. Se ve que era una ciudad que tenía poquitas cosas que hacer y estaba deseando que pasara alguien, vamos. Pero lo extraño, para mí, estoy pensando en voz alta, ¿vale? Lo extraño es que todos los hombres de una ciudad sean mariquitas. Todos, desde el más viejo al más joven, dice la Biblia. Dice la Biblia, dice el texto. El estudio de las costumbres de Oriente Medio sugiere otra explicación para esta conducta. Los invitados de Lot eran unos extraños, ¿vale? Y estaban sujetos a la voluntad de los habitantes y, por tanto, a su voluntad o no de protección. Un extranjero, fuera de la seguridad de su propia tribu, estaba totalmente a merced de conseguir la hospitalidad de otra tribu, o no. La ciudad podía decidir acoger amigablemente al extranjero o abusar de él, pues éste carecía de derechos. Nos iban con milongas. Una forma habitual de insultar al extranjero era obligarlo a adoptar el rol femenino en el acto sexual. No olvidemos que las mujeres no pintaban nada, se contaban con las cabras y con los camellos. Esto les recordaría su debilidad y vulnerabilidad, así como la fuerza y poder del que es ciudadano. Por supuesto, la ciudadanía era entonces únicamente privilegio masculino. Aquí, recuerden el pasaje en Lucas 22, 10, 12 o en Marcos 14, 13, 15. Es muy curioso por lo del rol femenino, porque cuando los discípulos le dicen a Jesús, ¿dónde preparamos la Pascua? Le dice, id a casa de fulano, y cuando lleguéis en el mercado veréis a alguien que lleva un cántaro en la cabeza, a uno que lleva un cántaro, seguidle y allí.
a ver, en un mercado, yo no sé cuántos podían llevar cántaros en la cabeza, pero obviamente tenía que ser algo que llamara la atención, es decir, un hombre haciendo una función femenina. Ahí lo dejo, de momento. ¡Hala! A darle vueltas. Mi idea es, pues, que esto era lo que había detrás de esta historia. Los sodomitas querían abusar de los huéspedes de Lot, obligándoles a tomar parte como mujer en actos sexuales. De hecho, en el judaísmo que se ha hecho referencia, no se condena la homosexualidad activa, sino la pasiva. ¿Por qué? Porque para un judío no le puede entrar en la cabeza que un hombre deje de ser hombre, que es imagen de Dios, para ser mujer, que ahí están si lo es o no lo es. Es decir, tomar el rol femenino es el pecado, no el acto. Quizás quienes realizaban aquellas prácticas fueran gays, no vamos a decir que no, no dicen que 1 de cada 10, pues venga, alguno habría. Y de este modo, la actividad homosexual, el patriotismo xenófobo y la violencia de los muchos que se combinarían para legitimar este deseo sexual mal interpretado. Hasta aquí es hasta donde se lee o se sabe la mayoría, que no es poco, hasta aquí. Según la tradición bíblica, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el fuego, pues sus habitantes eran tan malvados que ni siquiera 10 justos se encontraron. La diferencia que se suele hacer es que la homosexualidad era el pecado y que los culpables de este pecado se merecían la ira divina. Sin embargo, vamos a ver el resto de la historia. Vamos allá. Venga. Lot, buscando aplacar a la muchedumbre, ¿vale? Todos estos del pueblo que han ido a decir, che, sácalos. Les dijo, que tengo 2 hijas, que no han conocido varón. Voy a sacarlas y haced con ellas lo que os plazca, pero no le hagáis nada a estos, que son mis invitados. Esto es una versión mía, ¿vale? ¿Cuántos de nosotros podemos leer esto y decir, palabra de Dios? No voy a decir que levanten la mano, que pueda asustarme, pero ¿cuántos? O sea, Lot, el justo al que Dios iba a perdonar, y que de hecho perdona, a la mujer no, actúa como era costumbre en su tiempo. Está dispuesto a proteger a sus invitados al precio de ofrecer a sus hijas vírgenes para que abusaran de ellas. La historia aún es más confusa porque los jóvenes comprometidos con las hijas de Lot parecen haber formado parte de la multitud que se iban a tirar a los otros. Esto, vamos, decía mi profesor que el asunto de la jodienda no tiene enmienda. Pero es que Génesis 19:14, no me estoy inventando nada. Y sin embargo, Lot los invita luego a unirse a su familia en la huida ante la destrucción que iba a caer sobre Sodoma, que no aceptan y la cascan, se quedan ahí. Solo Lot y sus 2 hijas vírgenes escapan con éxito. Por si recuerdan, la mujer de Lot le dice, no te vuelvas, le dice el ángel, que también miente el ángel, porque dice, hasta que no estéis a salvo, no destruiréis la ciudad. Y luego resulta que les toca salir por patas porque empieza a destruir la ciudad. Llega la otra y se vuelve y se queda convertida en la estatua de sal. No hay por dónde cogerlo. Lot tiene miedo entonces de los hombres de la ciudad de Zoar y con razón, pues ahora él es el extranjero. ¡Ay, majo! Se te han vuelto las tornas. Así que va a vivir con sus 2 hijas a una cueva en la montaña. Entonces las hijas, temerosas de no casarse y no tener hijos, se ponen de acuerdo para emborrachar a su padre y poder así yacer con él. Y así lo hacen las noches sucesivas hasta quedar embarazadas. Palabra de Dios. De esta relación incestuosa, la primogénita tuvo un hijo al que llamó Moab y la segunda otro al que llamó Amón o Ben-Amí. Eso debe ser de tanto que le llamaba Ben-Amí, que no, el chiquillo no hacía caso. Por tanto, en las escrituras hebreas, tanto los moabitas como los amonitas nacieron de esta relación incestuosa. Ahora llévalo con orgullo. Ahora sí que tenemos la historia completa de Sodoma y Gomorra, y citada una y otra vez para probar que la Biblia condena la homosexualidad. Qué texto tan extraño para este propósito.
de verdad. Porque al final aquí, relación entre hombres no aparece ninguna. Ahora ya, combinaciones, bueno, ni Falcon crees. La narración aprueba que Lot ofrezca a sus hijas vírgenes para satisfacer las demandas sexuales de la muchedumbre y sugiere que el incesto es un medio legítimo para que las mujeres queden embarazadas cuando el único hombre del que se dispone es el padre. Vamos a ver, ¿qué sociedad actual estaría dispuesta a incorporar cualquiera de estas prácticas en su código moral? ¿Quién de nosotros está dispuesto a aceptar la idea de la mujer implícita en esta narración? En consecuencia, si rechazamos la denigración de la mujer como propiedad y la práctica del incesto por ser prácticas basadas en una visión inadecuada de la moralidad, ¿no somos acaso libres para rechazar la interpretación errónea de este pasaje de cara a la homosexualidad? Un asunto importante es el de la violación en grupo, que parece ser la intención de los hombres en Sodoma. ¿Está justificada la violación en grupo independientemente si es de naturaleza homosexual o heterosexual? Lot parecía pensar que la violación homosexual en grupo estaba mal, pero sobre todo porque violaba, como decía Juan José, violaba la tradición de la hospitalidad propia de Oriente Medio. En cambio, parece aceptar la violación en grupo de sus hijas porque esto no pone en juego la ley de la hospitalidad. Teniendo en cuenta esto, ¿es correcto que alguien pueda pensar que esta escena equivale a la condena de la homosexualidad en cualquier forma? Yo creo que no. Yo creo que no. Lo que creo es que el pecado de Sodoma que se condena es la falta de voluntad por parte de los hombres de la ciudad de observar las leyes de la hospitalidad. Sin más. La Biblia, como para asegurarse de que este punto queda claro, incluye otra vez la historia de Sodoma y Gomorra en Jueces 19 y con bastante detalle, pues si no había quedado claro en el otro. En este pasaje se violan una vez más las leyes de la hospitalidad. Un hombre viejo de la ciudad de Gabaa acoge a un levita y a su concubina. Los hombres de la ciudad se reúnen, lo mismo, exigen tal. El anciano que lo ha acogido ofrece a su hija virgen y a la concubina del levita, que la otra encima que está acogida, el otro dispone de ella como si fuera tal, y las ofrece. Pero si aún queda alguna duda sobre qué es lo que se proponía el hombre de la casa, el texto lo aclara porque le hace decir: aquí está mi hija virgen y la concubina, que no es virgen. Ahora mismo las voy a traer, humilladlas y haced con ellas lo que os parezca, pero no hagáis a este hombre cosa tan infame. En cierto modo, la Biblia, o mejor, este fragmento suyo, no parece juzgar que es algo vil abusar de una mujer sexualmente, incluso en grupo. De hecho, el hombre entrega a la concubina y ellos la conocieron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana siguiente, de manera que su cuerpo muerto aparece en los escalones de la casa al amanecer. Cuando se cita la Biblia, y aquí está el problema al que quiero llegar, cuando se cita la Biblia literalmente para afirmar una determinada postura moral o para condenar un comportamiento específico, estaría bien que aquel que cita el fragmento lo lea antes en su totalidad, lo sitúe en su contexto y no generalice sobre si la Biblia dice o no dice. El literalismo selectivo es una base muy torpe y muy débil para argumentar la condena a cualquier cosa. Recuerden que se ha tenido que pedir perdón a Galileo Galilei. Recuerden que la Iglesia anglicana condenó a Darwin cuando presentó la selección natural diciendo que no, que los dinosaurios se habían extinguido porque no cabían en el arca de Noé.
Y eso se hizo con la Biblia en la mano, ya no hablemos de los esclavos, etcétera, etcétera. Ojito con la literalidad. Por eso digo, llévenlo a la reflexión de su oración en presencia de Dios y vean si eso chirría o no chirría. La moral nunca debería basarse, nunca, en la ignorancia de la Biblia. La Biblia recoge lo que sucedía entonces, porque es un documento veraz en un tiempo determinado. Y en este sentido, no es una palabra divina atemporal y normativa. Hay otras referencias a la homosexualidad en las escrituras hebreas en las que sencillamente la traducción a nuestras Biblias es errónea y punto. Y no es un trauma, ni pasa nada. Ya los romanos decían traductor traidor. Quiero decir que es que y ninguno sabemos hebreo, ninguno sabemos griego, ninguno. Claro, la Biblia de Jerusalén, que es la que más manejamos, es una traducción del francés, o sea, ni siquiera es. Ustedes vean en la tele una película con subtítulos, es que no tiene nada que ver lo que nos está diciendo el personaje con lo que estamos leyendo abajo. Y estamos hablando de textos de miles de años. Que no me enfado, que no me enfado. Pero lo que sí refleja es el prejuicio del traductor. Un ejemplo, por ejemplo, en Deuteronomio 23, 18, que por ejemplo la versión de Reina Valera del 60, traducción aceptada por las iglesias de la Reforma con motivo del 5º centenario, dice: no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. La palabra hebrea que se traduce como ramera es kedesá, y la palabra traducida por sodomita es la forma masculina de la misma palabra, kadesh. Porque curiosamente introducimos en algunas Biblias, que ya se están quitando, gracias a Dios, la palabra homosexualidad, cuando es un término que aparece en 1869, de nuestra era. Y lo estamos metiendo y traduciendo en textos de miles de años antes de Cristo. Ambas palabras nombran simplemente a una mujer o un hombre y no designan ni prostitución ni homosexualidad, sino el culto de hombres y mujeres que se prostituyen en el templo. Que para el pueblo de Israel esto sí que era un problema. Pasemos adelante. Si uno busca argumentos contra la homosexualidad en las Escrituras, el mejor lugar donde buscarlo, ay amigos, es el Código de Santidad del Levítico. Me encanta. El día que Almodóvar lo descubra, la lía parda. Este libro, obra sobre todo de escritores del clero, como no, de finales del siglo VI, principios del V a.C., en el exilio babilonio, condena la homosexualidad clara e inequívocamente, al menos en su manifestación masculina. Que las mujeres que no. Las referencias principales son Levítico 18:22, voy a utilizar los textos de la tercera edición de la Biblia de Jerusalén, ¿vale? Dice: no te acostarás con varón como con mujer, es una abominación. Levítico 20:13, si un varón se acuesta con otro varón, como se hace con una mujer, ambos han cometido una abominación, han de morir, su sangre sobre ellos. Vale. La vocación de Israel era ser diferente. En respuesta a su Dios, Israel sintió que tenía que ser santo, pues Él es santo. Levítico 11, 44-45. Y todo ello, ser santo para que seáis mi pueblo. Levítico 20, 26. Este rasgo esencial, que consistía en sentirse llamados por Dios para ser diferentes, es el contexto del fondo del Código de Santidad del Levítico, donde se condena la homosexualidad con estas palabras. El texto del Levítico no nos da ninguna pista sobre la naturaleza de lo que está prohibido en la unión homosexual. ¿Era un acto de agresión? ¿Era la imposición de la voluntad de un hombre más fuerte sobre la voluntad de otro más débil? ¿Había algún sentido de reciprocidad en la relación? El hecho de que la pena de muerte se imponga a las dos personas podría significar que se trataba de un acto consentido por ambas partes. Pero por otra parte, hay que señalar que el texto se limita a la actividad homosexual de los varones. ¿Significa esto que los redactores del Levítico
desconocían la homosexualidad entre mujeres, o significa que la conocían pero no la condenaban. Condenarla no sería porque la importancia que le da el pueblo de Israel es al semen como semilla y por lo tanto no se debería desperdiciar, y en el acto homosexual femenino no se desperdiciaba como tal. Porque el deseo ardiente del pueblo de Israel era multiplicarse. Tienen, por ejemplo, el ejemplo también condenado de Onán, de quien viene el onanismo, que mal traducido también se ha vinculado con la masturbación, cuando lo que el tío inventó fue la marcha atrás. Entonces, el problema no era que Onán tuviera relaciones o no, sino que no depositaba el semen donde tenía que ser, sino que lo desperdiciaba. Y ahí es donde Israel y el Levítico, en este caso, condena. Es la pérdida de la semilla divina, de la semilla de la vida, que era entonces, ahora es la Coca-Cola, pero entonces era el semen. Por lo tanto, madre mía, el término abominación, al que tanto apela el Levítico y con la que califica la homosexualidad, es fuerte y comporta la idea de una maldad repugnante. Lo significativo es que los escritores sacerdotales usen la misma palabra para una mujer que menstrua. O sea, que da lo mismo ser mariquita que tener la regla. Es que no lo pillo. No hay duda que había un profundo temor a la menstruación. Había leyendas. Bueno, yo recuerdo de niño que una mujer con la regla no podía regar las plantas. O sea, que algo se ha heredado. Se necesitaban rituales de purificación antes de que una mujer volviera a la convivencia con la sociedad y con su marido. Porque es que además tener relaciones con una mujer que estaba menstruando amenazaba la virilidad, la salud y el bienestar de los órganos sexuales masculinos. Si el hombre tenía relaciones sexuales con una mujer con la regla, tenía que purificarse, los dos tenían que apartarse. El Levítico también instruye a Aarón sobre a quién hay que inhabilitar para acercarse a Dios y acercarse como sacerdote para el pueblo. Esto es muy divertido. No puede ser sacerdote ni acercarse al templo quien tiene una mancha, dice Levítico 21 y 17. Pero es que mancha, para el Levítico, era ser ciego, cojo, tener una mutilación facial, ser jorobado o enano, tener costras o, Levítico 21, 18, tener aplastados los testículos. Yo doy gracias a Dios, yo no sé tú, Juan José, pero este discernimiento vocacional yo no pasé por esto. A mí no me preguntaron si tenía aplastados los testículos. Ahí queda el misterio. La mentalidad de la época suponía que estas anormalidades físicas eran signo del rechazo de Yahvé. Hoy en día sabemos que el hombre de Klinefelter, con el genotipo XXY, tiene sacos escrotales vacíos que dan esa sensación. O bueno, para ser ciego, pues que hay cataratas, hay miopía, etcétera, etcétera. Allá nadie se excluye del sacerdocio por esto. Aunque yo recuerdo una anécdota, que esto me va a costar el tiempo, que aquí en el seminario de San Carlos, hace muchos años, hubo un seminarista muy feo. La historia dice que era muy feo, pero muy feo. Hasta tal punto que el rector le dijo que no le podían ordenar, porque era muy feo. Estaba esa idea de que se había hecho cura porque no le quería a nadie, no se iba a casar, etcétera, etcétera. Era muy feo. Y el hombre, todo apesadumbrado, le dijo, si le traigo a alguien más feo que yo, ¿me ordena? Y el rector dijo, venga. Y le trajo a su hermana, que era más fea que él todavía. Y el muchacho se ordenó. O sea que... Por ejemplo, otra anécdota histórica, si hubiera tenido tanto peso en nuestra época el hecho de los testículos, el generalísimo, que solo tenía uno, no hubiera entrado bajo palio en muchas de las iglesias que entró y hubiera habido que cambiar el texto de las monedas porque no hubiera podido ser generalísimo por gracia de Dios. No obstante, aunque hayamos desechado estos preceptos bíblicos, hay aún quien considera que la condena de la homosexualidad por la Torá es válida y vinculante para la Iglesia sin que la ignorancia intervenga en ello. Ahora bien, este punto de vista es sencillamente insostenible ya. Me voy a saltar todo, me quedo sin Pablo, que les voy a recomendar un gran teólogo y exégeta como es Renato Lains,
dice que es curioso que la carta a los romanos se lea al revés, los capítulos al revés. Es un experimento curioso. Y luego de Pablo, ojo, tengamos en cuenta dos cosas. Solo tenemos la carta que él contesta. No tenemos la carta que contesta, o sea, la que le ha llegado a él. Solo tenemos una parte. Y luego en Pablo no ve la homosexualidad como un pecado, la ve como un castigo. Y ahí entraría todo lo poco que sabemos de él, que no estaba casado, la guerra interior que tenía, los escrúpulos, la espina que Dios no le quería quitar y que le dice, te basta mi gracia. Luego de Pablo lo tratamos con mucha grandeza, pero Pablo lo leemos a la luz del Evangelio, pero Pablo no leyó los Evangelios. Pablo no conoció ningún texto evangélico y Pablo no conocía a Jesús. Ojo, también la forma en que nos acercamos a Pablo. Solo para que vean un poco si lleváramos el código de santidad a la actualidad. Por ejemplo, cuando dice Levítico 25:44, dice, afirma que puedo tener esclavos. Esto es una especie de poner actualmente lo que manda Levítico, ¿vale? En Levítico 25:44 se afirma que puedo tener esclavos, tanto hombres como mujeres, siempre que se compren en naciones vecinas. Pero un amigo mío insiste en que marroquíes sí, pero franceses no. ¿Me puede aclarar esto alguien? Me gustaría vender a mi hija como esclava, como afirma Éxodo 21:7. ¿Cuál piensa que sería el precio justo el día de hoy? Sé que no puedo tener contacto con una mujer mientras que ella está en su periodo menstrual de suciedad. Levítico 15, 19, 24. El problema es, ¿cómo lo puedo saber? He intentado preguntarlo, pero la mayoría de las mujeres se ofenden. Cuando quemo un toro en el altar como sacrificio que se produce en agradable aroma para el Señor, según Levítico 1:9, el problema son mis vecinos, porque protestan porque no les gusta el aroma. ¿Debería aniquilarlos? Tengo un vecino que insiste en trabajar el Sabbat. En el Éxodo 35:2 se afirma claramente que debería ser ejecutado. ¿Estoy moralmente obligado a matarlo yo personalmente o puedo llamar a la policía para que se encargue de él?